¿Ocurrirá el arrebatamiento en septiembre? 10 señales bíblicas que no puedes ignorar. Y si te dijera que el mes de septiembre no es un mes cualquiera, sino un punto profético señalado desde la eternidad. Y si te dijera que las 10 señales del arrebatamiento no solo están ocurriendo, sino que están alineadas de forma precisa con fiestas bíblicas, profecías antiguas y eventos modernos que no puedes ignorar. Este no es un video más, es una advertencia, un grito de alerta espiritual que el Espíritu Santo está soplando sobre aquellos que aún quieren escuchar. Hay una secuencia profética desarrollándose frente a nuestros ojos, y muchas de esas señales están convergiendo hacia una misma ventana de tiempo. Septiembre de 2025. Hoy vamos a recorrer 10 señales bíblicas claras que podrían confirmar que el arrebatamiento no es un mito lejano, ni una interpretación forzada, sino un evento profetizado, cronológicamente coherente y espiritualmente inminente. Y la evidencia no es simbólica ni ambigua, es sólida, escriturística, precisa. Las Escrituras están revelando secretos que por siglos estuvieron ocultos y ahora el tiempo de ver ha llegado. La profecía no es para asustar, sino para preparar. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a mirar más allá de lo superficial? ¿Estás dispuesto a reconocer las señales del cielo? Porque lo que estás a punto de ver puede cambiar radicalmente tu percepción de lo que viene. Cada una de estas 10 señales tiene un peso eterno. Y la señal número 9 podría ser la clave para entender por qué estás siendo tan sacudido espiritualmente últimamente. Antes de comenzar, te voy a pedir algo muy importante. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase, Señor, prepárame para tu voluntad. Cuando haces eso, estás activando tu fe y ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan una advertencia del cielo. Dale me gusta al video y suscríbete al canal, porque muchos hermanos que no tienen una iglesia cerca encuentran aquí un alimento espiritual. Y tú, con tu participación, formas parte de esta misión profética. Respira profundo, abre tu espíritu, porque estás a punto de descubrir 10 señales bíblicas que podrían confirmar que el arrebatamiento está mucho más cerca de lo que te han hecho creer. ¿Estás listo? Entonces, comencemos. Primera señal, la frase de Jesús, nadie sabe el día ni la hora. Cuando Jesús pronunció aquellas palabras en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Muchos interpretaron esta frase como una muralla infranqueable contra cualquier intento de comprender el tiempo del fin. Sin embargo, ¿y si esa expresión no fuera una negación del conocimiento profético, sino una pista directa que apunta a algo más profundo? ¿Y si Jesús estuviera utilizando un lenguaje que, para sus oyentes judíos del primer siglo, tenía un significado mucho más específico del que imaginamos hoy? En el contexto de la cultura hebrea, la frase «nadie sabe el día ni la hora» era una referencia bien conocida a una de las festividades más importantes y misteriosas del calendario bíblico, la fiesta de las trompetas, también llamada Yom Teruah. A diferencia de las demás fiestas que caían en fechas exactas y predecibles, Yom Teruah era la única celebración que comenzaba con la aparición de la luna nueva. Y como la luna nueva no podía ser determinada con certeza anticipada, los rabinos afirmaban que su inicio solo podía ser declarado cuando 2 testigos observaban la luna en el cielo y daban su testimonio ante el Sanedrín. Por eso, los judíos decían que la fiesta de las trompetas comenzaba en el día y la hora que nadie sabe. Esta conexión es más que una coincidencia cultural. Jesús hablaba con conocimiento pleno del sistema festivo instituido por el Dios Padre desde los tiempos de Moisés, y sabía que sus oyentes entenderían la profundidad profética detrás de cada palabra. Al decir que
nadie sabe el día ni la hora, no estaba sembrando incertidumbre, sino activando en sus discípulos una memoria espiritual, la del día en que las trompetas sonaban como anuncio de algo nuevo, solemne, transformador. Estaba apuntando al día exacto en que muchos creen que ocurrirá el rapto. La relación entre esta frase y la vida de quien escucha hoy es poderosa. ¿Cuántas veces sentimos que Dios guarda silencio, que su plan es inaccesible, que los tiempos proféticos están envueltos en misterio? Pero tal vez no se trata de un silencio, sino de una invitación a escudriñar las Escrituras con mayor profundidad, a entender que hay mensajes codificados con amor para los que desean ver. El tiempo del fin no es una amenaza para el creyente, sino una promesa. La frase de Jesús, lejos de ser un muro de ignorancia, puede ser una puerta de revelación para los que tienen oídos para oír. Si en tu corazón ha crecido la sensación de que los tiempos están cambiando, que algo está por suceder, que las señales están en el aire, tal vez es porque el Espíritu te está despertando. Esta primera señal no apunta solo a una fecha, sino a una actitud. Estar alerta, con los ojos abiertos y el corazón encendido, porque aunque nadie sabe el día, ni la hora, sí sabemos que el día se acerca. Segunda señal, las fiestas bíblicas como calendario profético. En el corazón del Antiguo Testamento, específicamente en Levítico capítulo 23, Dios entrega a su pueblo un conjunto de 7 fiestas sagradas, establecidas no solo como recordatorios históricos, sino como un mapa profético que revela el plan redentor de la humanidad. Estas fiestas, conocidas como las fiestas del Señor, y no simplemente como fiestas judías, están cargadas de simbolismo espiritual y precisión divina. Cada una de ellas señala un momento clave en la obra de Dios, desde la redención hasta la restauración final. Las primeras 4 fiestas se cumplieron de manera literal y exacta durante la primera venida de Cristo. La Pascua fue cumplida en la crucifixión de Jesús, el Cordero sin mancha, cuyo sacrificio trajo redención a todos los que creen. Luego, durante la fiesta de los panes sin levadura, su cuerpo sin pecado fue sepultado, libre de corrupción. Al tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos en el día exacto de la fiesta de las primicias, convirtiéndose en las primicias de los que durmieron, como afirma 1 Corintios 15:20. Finalmente, 50 días después, en Pentecostés, la fiesta de las semanas, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, dando inicio a la era de la Iglesia. Este cumplimiento exacto en las fechas señaladas no puede ser ignorado. Dios no actúa de manera aleatoria. Él reveló su agenda en estos tiempos señalados, llamados en hebreo Moedim, que también puede traducirse como citas divinas. Así como las primeras 4 fiestas se cumplieron con total exactitud, las 3 que aún no se han cumplido, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, siguen esperando su realización final. Y es aquí donde la profecía se vuelve especialmente relevante. La próxima fiesta en el calendario bíblico es la fiesta de las trompetas. Esta celebración marca el inicio del mes séptimo y se caracteriza por el toque del shofar, un sonido fuerte, penetrante, que llama al pueblo al arrepentimiento y la preparación. Este día ha sido por siglos asociado con juicio, coronación de reyes y el llamado a despertar espiritualmente. No es coincidencia que el apóstol Pablo escribiera que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. 1 Tesalonicenses 4:16, cuando se refiere al arrebatamiento de la iglesia. La fiesta de las trompetas, por su simbolismo y su lugar en el calendario profético, parece señalar directamente al arrebatamiento. Es la próxima gran cita entre Dios y su pueblo. Y si las primeras fiestas fueron cumplidas con tal precisión,
¿por qué pensar que las siguientes no lo serán? La conexión es clara y su significado impacta directamente la vida de cada creyente. No estamos avanzando hacia el fin sin dirección. Estamos caminando hacia el cumplimiento de un calendario divino, establecido por el mismo Dios que prometió que volvería. Comprender estas fiestas no es un ejercicio teológico lejano, es una forma de alinear nuestra vida con el tiempo del cielo, porque cada una de estas celebraciones nos recuerda que Dios cumple lo que promete y que su reloj no se detiene. El tiempo se acorta y el sonido de la trompeta podría estar más cerca de lo que imaginamos. Tercera señal, el sonido de la trompeta en la profecía del rapto. Desde el principio de la revelación bíblica, la trompeta ha sido un instrumento cargado de significado espiritual. En el Antiguo Testamento, su sonido marcaba momentos decisivos. El inicio de batallas, la convocatoria del pueblo, la presencia de Dios descendiendo sobre el monte Sinaí. Pero en el Nuevo Testamento, su simbolismo alcanza una intensidad aún mayor al ser vinculado directamente con el evento más esperado por millones de creyentes, el arrebatamiento de la Iglesia. En 1 Tesalonicenses 4:16, el apóstol Pablo escribe, con claridad profética, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este anuncio no es una metáfora, sino una descripción detallada de un suceso futuro y glorioso. De forma paralela, en 1 Corintios 15:52, añade, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Estas dos declaraciones contienen un elemento común y central, el sonido de la trompeta como señal del rapto. Aquí es donde la conexión con la fiesta de las trompetas, o Yom Teruah, se vuelve aún más reveladora. Esta fiesta es la única del calendario bíblico que gira exclusivamente en torno al sonido del shofar. El día está lleno de toques de trompeta, culminando en un toque largo y sostenido conocido como Tequía Gedolá, que simboliza el clímax espiritual del llamado de Dios. No se trata solo de un ritual antiguo, sino de una representación profética de lo que está por venir. Si el rapto ha de suceder al último toque de trompeta, como dice Pablo, ¿no es lógico pensar que ese toque coincidirá con el día especialmente consagrado al sonido de trompetas? Pero aún más profundo que la coincidencia de fechas es el simbolismo espiritual. La trompeta representa la voz de Dios que irrumpe en el tiempo, que despierta a los que duermen y convoca a su pueblo para el encuentro final. Es un sonido que divide la historia, que marca el fin de una etapa y el inicio de otra. Es el llamado celestial que romperá el silencio del cielo y transformará a los vivos y muertos en Cristo en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta que muchos se hacen es, ¿será esta trompeta la misma que se escucha durante Yom Teruah? La Biblia no lo afirma de manera directa, pero la armonía entre las Escrituras, el calendario de Dios y la secuencia profética sugiere que no se trata de una coincidencia. Al contrario, todo parece indicar que el sonido del rapto está conectado profundamente con el lenguaje de las trompetas, establecido desde la antigüedad. Y en la vida de quien hoy escucha estas palabras, ese sonido aún no ha ocurrido, pero resuena espiritualmente. Es como una alarma interior que llama a la preparación, al despertar, a dejar lo superficial para abrazar lo eterno. La trompeta está anunciando que el tiempo se acerca. No solo es un instrumento de bronce, es una voz de lo alto que nos dice, prepárate, porque pronto verás al Rey. Cuarta señal, el año 2025 como posible jubileo profético. En Levítico 25, Dios establece un principio espiritual y social que trasciende el tiempo,
el año del jubileo. Según esta instrucción divina, cada 50 años debía celebrarse un periodo especial de liberación, restauración y descanso. Las tierras volvían a sus dueños originales, los esclavos eran liberados, las deudas eran canceladas y la tierra misma descansaba. Era un reinicio absoluto del sistema, un recordatorio tangible de que todo pertenece al Señor y que Él es el verdadero dueño del tiempo, del territorio y del destino humano. El jubileo no era simplemente un evento económico o social, sino una imagen profética de lo que Dios haría a gran escala: liberar a los cautivos espirituales, restaurar lo perdido y anunciar el tiempo aceptable del Señor. No es casual que Jesús, al iniciar su ministerio, leyera en la sinagoga el pasaje de Isaías 61, el cual describe el espíritu del jubileo, y dijera: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Estaba declarando el inicio de una restauración mayor, una que iría más allá del ámbito físico y llegaría al corazón del hombre. Ahora bien, según ciertos estudiosos del calendario bíblico y de los escritos esenios, el grupo que vivía en Qumrán y preservó los famosos rollos del Mar Muerto, el año 2025 podría marcar el inicio de un nuevo ciclo jubilar. De hecho, algunos proponen que no sería un jubileo cualquiera, sino el último gran jubileo antes del regreso glorioso de Cristo. Este concepto se apoya en la idea de que Dios está llevando a cabo su plan en ciclos de tiempo exactos, y que así como el primer jubileo marcó la liberación de Israel, el jubileo final marcará la liberación definitiva de la creación entera. El 1500 calendario esenio, distinto al calendario judío tradicional, proponía una organización precisa de los tiempos proféticos. Según esta perspectiva, la historia humana avanza en bloques de tiempo divinamente organizados, y el jubileo juega un papel clave en este plan. De acuerdo con este cálculo, el ciclo de 50 años que culmina en 2025 no solo cerraría una etapa, sino que activaría una cuenta regresiva profética con implicaciones eternas. En otras palabras, no sería un simple año, sino un anuncio desde el cielo de que el fin está más cerca de lo que pensamos. Para quien escucha este mensaje hoy, la importancia del jubileo va más allá del calendario. Tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en tu vida ahora. ¿Sientes que has perdido cosas importantes? ¿Que hay cadenas espirituales que te atan? ¿Que necesitas restauración en áreas profundas de tu ser? El jubileo no es solo historia antigua. Es un mensaje vivo que dice: lo que fue roto puede ser sanado, lo que fue robado puede ser devuelto, lo que está preso puede ser liberado. Si 2025 marca realmente un jubileo profético, entonces es tiempo de prepararse con fe, porque así como el jubileo anunciaba libertad a los cautivos en Israel, también puede anunciar el momento en que el cielo vendrá por los redimidos. Y cuando suene la trompeta final, solo aquellos que hayan sido restaurados por la sangre del Cordero estarán listos para entrar en la verdadera tierra prometida. Quinta señal: los 2000 años desde la crucifixión de Cristo. Entre las profecías más enigmáticas del Antiguo Testamento, se encuentra una que, aunque breve, podría contener un poderoso reloj profético. Después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas 6:2. A primera vista, este verso podría parecer una declaración simbólica sobre la restauración de Israel, pero cuando se examina bajo la luz de otras escrituras, adquiere un matiz más profundo y sorprendente. ¿Y si estos 2 días no fueran días literales, sino milenios proféticos? Esta idea no es nueva. Tanto el Salmo 94 como 2 Pedro 3:8 nos ofrecen una clave interpretativa fundamental. Para el Señor,
Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si tomamos esto como base, entonces Oseas 6:2 podría estar señalando a un período de 2000 años antes de la gran restauración espiritual del pueblo de Dios. Según esta perspectiva, después de 2000 años de muerte espiritual, vendría un tercer día, un nuevo milenio, en el que el pueblo será restaurado para vivir en la presencia del Señor. Y aquí entra un punto crítico. ¿Cuándo fue crucificado Jesús? Aunque no existe consenso absoluto entre los historiadores, muchos estudiosos bíblicos y cronólogos cristianos coinciden en que la crucifixión ocurrió en el año 32 después de Cristo. Si esta fecha es correcta, entonces el año 2032 marcaría exactamente 2000 años desde la muerte y resurrección del Mesías. Esto, en términos proféticos, podría ser el punto de inicio del tercer día del que habló Oseas, un tiempo de resurrección, restauración y gloria. Si aceptamos este marco, otra pregunta inevitable surge. ¿Significa esto que el año 2025 podría marcar el inicio de los 7 años de tribulación, conocidos en Daniel como la última semana profética? Si el regreso visible de Cristo ocurre en 2032 y restamos los 7 años de la gran tribulación, eso nos lleva directamente a 2025 como el año de inicio de ese período final. Esto colocaría al arrebatamiento en un contexto todavía más urgente, ya que este evento ocurriría inmediatamente antes o al inicio del tiempo de angustia descrito por los profetas. Este escenario no es una predicción dogmática, sino una posibilidad profética que debe llevarnos a la reflexión. Porque aunque no podamos conocer con certeza la fecha del rapto, sí podemos discernir los tiempos. Y los tiempos parecen estar alineándose de una manera que nunca antes habíamos visto. Para quien escucha este mensaje, la aplicación personal es clara. Si estamos verdaderamente cerca del cumplimiento de estos 2000 años, entonces el regreso de Cristo está más cerca que nunca. No es tiempo de vivir distraídos, ni de posponer decisiones espirituales importantes. Es el momento de examinar nuestra fe, fortalecer nuestra relación con Dios y vivir como si Cristo viniera hoy. Porque bien podría venir mañana. El reloj del cielo no se detiene y cada año que pasa podría ser parte de una cuenta regresiva divina. Oseas habló de resurrección y vida después de 2 días. Y tú, que estás escuchando hoy, estás justo al borde de ese tercer día. ¿Estás listo para vivir delante de él? Sexta señal. El alineamiento celestial de Apocalipsis 12 en 2017. El 23 de septiembre de 2017, algo extraordinario ocurrió en el cielo. Un evento astronómico inusual captó la atención de teólogos, estudiosos de la profecía y creyentes de todo el mundo. Ese día, una alineación precisa de cuerpos celestes pareció reproducir con sorprendente exactitud la visión descrita por el apóstol Juan en Apocalipsis 12. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y por el sufrimiento de dar a luz. La constelación de Virgo, la Virgen, se presentó ese día vestida del sol, mientras la luna estaba literalmente bajo sus pies. Encima de su cabeza, 9 estrellas de la constelación de Leo, junto con los planetas Mercurio, Venus y Marte, formaban un grupo de 12 estrellas, tal como se menciona en el texto bíblico. Aún más fascinante fue la posición del planeta Júpiter. Este había estado durante aproximadamente 9 meses dentro de la zona del vientre de Virgo, como si estuviera gestándose, antes de salir justo antes del 23 de septiembre, lo que muchos interpretaron como un simbolismo del nacimiento del hijo varón, mencionado en la misma profecía. Aunque no fue visible a simple vista en muchas partes del mundo,
Los programas astronómicos confirmaron que esta configuración no solo era posible, sino que era extremadamente rara. Algunos afirman que un alineamiento tan preciso no se había producido en al menos 7000 años, lo que le dio un peso simbólico y profético aún mayor. El reconocido estudioso Chuck Missler habló sobre este fenómeno con una mezcla de asombro y cautela. Él reconocía que la alineación coincidía de forma impresionante con la descripción del Apocalipsis, pero advertía a sus oyentes que no debían precipitarse en sus conclusiones. Missler creía en el principio de los múltiples niveles de cumplimiento profético, donde una profecía puede tener un cumplimiento inmediato, uno espiritual y uno escatológico. En este caso, consideraba que el evento del 2017 no necesariamente cumplía por completo la visión de Juan, pero sí podía ser una advertencia divina, un llamado a prestar atención a los tiempos que vivimos. Y esa puede ser precisamente la lección más importante para nosotros hoy. Este alineamiento no trajo consigo el arrebatamiento ni el inicio de la tribulación, pero sí pudo haber marcado el inicio de una década proféticamente cargada, una década de señales crecientes, de sacudimientos mundiales y de preparación espiritual, como si el cielo mismo nos hubiera dado un aviso anticipado. Despierta, iglesia, porque el tiempo se acerca. Para quien está viendo este video, este evento celestial no debe verse como una curiosidad astrológica ni como un espectáculo sin importancia. Es un recordatorio de que Dios sigue hablando a través de su creación. Así como la estrella de Belén anunció el nacimiento del Mesías, ¿podría este alineamiento ser un eco del cielo anunciando su regreso? La conexión con tu vida es directa. Si el cielo ya anunció lo que está por venir, ¿estás tú preparado? Dios no oculta su plan a los que desean conocerlo. Las señales están allí para los que tienen ojos para ver y oídos para oír. Y tal vez, desde 2017, la cuenta regresiva ya está en marcha. Séptima señal: la convergencia de eventos globales sin precedentes. Vivimos en una época que muchos describen como sin precedentes, pero esa expresión, por repetida que esté, no alcanza a describir el nivel de convergencia profética que se está desarrollando ante nuestros ojos. Lo que hace apenas unas décadas se consideraba una advertencia lejana o una posibilidad remota, hoy se está convirtiendo en una secuencia visible y acelerada de señales que encajan casi milimétricamente con las profecías descritas por Jesús en Mateo 24 y por el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3 en Mateo 24. Jesús advirtió sobre guerras y rumores de guerras, naciones levantándose contra naciones, pestes, hambres, terremotos y traiciones. Dijo que todo esto sería el principio de los dolores. Hoy podemos ver cómo estas palabras cobran una vigencia dolorosa. Conflictos armados extendiéndose por varios continentes. Tensiones geopolíticas crecientes, especialmente en el Medio Oriente y alrededor de Israel, enfermedades que desafían la ciencia y se propagan a una velocidad incontrolable, y una profunda inestabilidad económica y moral que afecta incluso a las naciones consideradas más estables. Por otro lado, en 2 Timoteo 3, Pablo pinta un retrato escalofriante del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La lista continúa, y cada palabra parece describir la cultura actual. El egoísmo, la arrogancia espiritual, la indiferencia hacia la verdad, la violencia sin causa, la corrupción moral y la desintegración de los valores familiares ya no son fenómenos marginales. Son características dominantes de nuestra generación.
que es aún más impactante, es que todas estas señales ya no pueden ser ignoradas ni interpretadas simplemente como símbolos o exageraciones religiosas. Se han vuelto medibles, documentadas, cuantificables. Las estadísticas de guerras, pandemias, fenómenos naturales y colapsos sociales están disponibles para cualquiera que quiera ver. Ya no estamos hablando de señales subjetivas, sino de hechos concretos que confirman lo que la Biblia predijo con siglos de anticipación. Esta convergencia no es casual. Cuando múltiples señales comienzan a cumplirse al mismo tiempo, en diferentes áreas, política, naturaleza, cultura, espiritualidad, es una fuerte evidencia de que estamos llegando al clímax de la historia. Es como si todas las luces proféticas del tablero se estuvieran encendiendo al mismo tiempo, diciendo, prepárate, porque algo grande está por ocurrir. Para quien escucha este mensaje, es crucial entender que esta realidad no es solo global, también es personal. Los dolores de parto espirituales no solo se manifiestan en las noticias internacionales. También se sienten en el corazón humano. Ansiedad, insatisfacción, hambre de respuestas, una sensación persistente de que algo va a cambiar muy pronto. Tal vez tú mismo lo has sentido últimamente. La convergencia de eventos globales no debe infundir miedo, sino despertar un sentido de urgencia santa. Dios está llamando a su pueblo a despertar, a discernir los tiempos y a prepararse con sabiduría espiritual, porque estas señales no son señales de destrucción sin propósito, son advertencias de amor, son el eco del cielo recordándonos que la venida del Señor está cerca y que nuestra redención se aproxima. ¿Lo estás percibiendo? ¿Estás listo para lo que viene? Octava señal. El despertar espiritual entre los creyentes. En medio del caos creciente del mundo, algo profundamente distinto está ocurriendo en el corazón de miles, incluso millones, de creyentes alrededor del mundo. Se trata de un despertar silencioso pero poderoso, un clamor interior que no se puede explicar con lógica ni con emociones pasajeras. Muchos cristianos, en diferentes países, culturas e iglesias, están sintiendo lo mismo. Un llamado urgente a prepararse, a consagrarse, a despertar de su letargo espiritual. Este fenómeno no es colectivo por organización humana, sino por obra divina. Es como si el Espíritu Santo estuviera activando una alarma en el alma de la iglesia. Este despertar se manifiesta de muchas maneras. Algunos están recibiendo sueños que los conmueven profundamente, visiones que los dejan temblando, advertencias en su espíritu que no pueden ignorar. Otros sienten una carga inexplicable por orar más, por leer la palabra como nunca antes, por apartarse de todo lo que los contamina, por proclamar el Evangelio con urgencia. Es como si el cielo mismo estuviera diciendo: prepara tu lámpara, porque el esposo viene. No se trata de histeria colectiva ni de manipulación religiosa. Lo que está ocurriendo no tiene explicación racional. Hay personas que nunca antes mostraron interés por lo espiritual, que ahora están buscando a Dios con lágrimas. Otros, que estuvieron dormidos por años en su fe, ahora están dejando todo por seguir a Cristo con intensidad renovada. Es una obra silenciosa pero irreversible, y todo indica que es el Espíritu Santo despertando a la novia para el encuentro final. Jesús habló de algo así en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25. Todas se durmieron, pero a la medianoche, el momento más oscuro, se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Ese clamor es el mismo que está resonando en el espíritu de muchos creyentes hoy. Una sensación de que el tiempo es corto, de que no hay más espacio para tibieza, de que lo eterno está a punto de irrumpir en la historia humana. Este despertar también se percibe en las iglesias.
Hay reuniones de oración espontáneas, ayunos colectivos, vigilias que nacen del corazón, hambre de la presencia de Dios. Y aunque muchos todavía están dormidos, hay un remanente que ya está de pie, con sus ojos abiertos, con aceite en sus lámparas. Este remanente no está buscando fama, ni señales espectaculares, ni posiciones religiosas. Está buscando al Rey, está preparándose para el encuentro más glorioso que el universo haya conocido, el arrebatamiento de la Iglesia. Y si tú estás escuchando esto y sientes dentro de ti esa urgencia espiritual, esa inquietud sagrada, ese fuego que no puedes apagar, entonces no lo ignores. Es muy posible que el Espíritu Santo te esté llamando a ser parte de esa novia sabia, atenta y vigilante. Él está preparando corazones, separando a los que escuchan su voz de los que siguen dormidos, limpiando, refinando, despertando. Este despertar no es casualidad. Es una de las señales más claras de que el tiempo se está acortando. Y no es para asustar, sino para alinear. No es para correr con miedo, sino para correr a los pies del Maestro. ¿Puedes sentirlo? Entonces, respóndele. Porque los que hoy están oyendo su voz, pronto oirán la trompeta. Novena señal, el reloj profético de Israel. Cuando hablamos de señales proféticas, hay una que sobresale por encima de todas: Israel. En las Escrituras, este pequeño país no es un simple territorio en el mapa, sino el epicentro del plan redentor de Dios para la humanidad. Desde Abraham hasta el Apocalipsis, Israel ha sido el reloj profético del cielo. Y cada vez que ese reloj se mueve, algo en el mundo espiritual también se activa. Uno de los eventos más asombrosos del siglo XX fue el cumplimiento literal de una profecía que había permanecido dormida por casi 2000 años: la restauración de la nación de Israel. El 14 de mayo de 1948, Israel fue reconocida oficialmente como Estado, cumpliendo profecías como las de Isaías 66:8. ¿Nacerá una nación en un solo día? La respuesta fue un rotundo sí. Aquello que parecía imposible, que un pueblo, disperso por siglos, regresara a su tierra y restableciera su identidad nacional, sucedió ante los ojos del mundo. Pero eso no fue todo. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel recuperó Jerusalén, su capital eterna. Por primera vez desde los tiempos bíblicos, Jerusalén volvió a estar bajo control judío. Este evento tiene un peso espiritual enorme, pues Jesús mismo habló de Jerusalén como el corazón profético del mundo. La restauración de la ciudad santa fue para muchos el inicio de una nueva fase en el cumplimiento del plan escatológico. Ahora bien, aquí entra una de las enseñanzas más misteriosas de Jesús: la parábola de la higuera, registrada en Lucas 21, 29, 32. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veáis que brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En la simbología bíblica, la higuera representa a Israel. Jesús estaba diciendo que cuando Israel brotara nuevamente, es decir, cuando volviera a la vida como nación, entonces podríamos saber que el fin está cerca. La pregunta es, ¿cuánto dura una generación? Según algunas interpretaciones bíblicas, una generación puede abarcar entre 70 y 80 años. Salmo 90:10. Si tomamos 1948 como punto de inicio, entonces nos encontramos viviendo los años finales de esa generación. Esto no es para poner fechas exactas, sino para comprender la urgencia del tiempo.
Israel no es solo una señal más, es el marcador divino que nos indica en qué parte del reloj profético estamos. Cada conflicto en su territorio, cada avance político, cada movimiento espiritual que ocurre en esa tierra tiene implicaciones escatológicas. Para quien está escuchando este mensaje, esta señal es especialmente relevante. Porque si Israel es el reloj profético de Dios, entonces tú y yo necesitamos estar atentos a cada uno de sus movimientos. Ignorar lo que sucede en Israel es como cerrar los ojos al calendario del cielo. Dios ha puesto señales visibles, históricas y contundentes para que nadie tenga excusa. Hoy, más que nunca, la higuera está floreciendo. Y eso solo puede significar una cosa: el verano está cerca. ¿Estás discerniendo el tiempo en el que vives? Porque si Israel es el reloj, entonces los minutos están corriendo y la medianoche se acerca. 10ª señal: la decadencia moral y espiritual en el mundo. Hay algo profundamente inquietante que todo creyente sensible puede percibir en estos tiempos. El mundo está atravesando una decadencia moral y espiritual como no se había visto en generaciones. No se trata solo de pecados visibles, sino de una distorsión sistemática de todo lo que alguna vez fue considerado bueno, justo y sagrado. Es como si la humanidad, en su conjunto, estuviera corriendo hacia un abismo espiritual, celebrando su propia destrucción. Y lo más alarmante de todo es que la Biblia lo predijo con exactitud. En 2 Timoteo 3:1-5, el apóstol Pablo profetiza que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Luego describe con palabras precisas el carácter de los hombres en ese tiempo: amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Cada una de estas características se puede ver hoy como parte dominante de la cultura global. Es como si Pablo hubiera leído los titulares de nuestros días. Vivimos en la era del ego. Las redes sociales han construido altares para el culto a uno mismo. El narcisismo ya no se esconde, se celebra. Las personas no solo viven para sí mismas, sino que también desprecian lo que representa autoridad moral o verdad absoluta. El relativismo ha destruido la noción de pecado, y ahora todo depende de cómo te sientas. Incluso lo más básico, como la identidad de género o el valor de la vida humana, ha sido trastornado. Se siembra confusión desde la infancia y se promueven ideologías que contradicen abiertamente el diseño de Dios. Pero no solo fuera de la Iglesia vemos esta corrupción. Dentro del mismo cuerpo de Cristo, muchos han comenzado a desviarse. Se predica un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento, sin santidad. Algunos líderes prefieren la popularidad al precio de la verdad, y la apostasía, el abandono sutil o abierto de la fe verdadera, está creciendo rápidamente. Congregaciones enteras están siendo seducidas por mensajes centrados en el hombre, vacíos de poder espiritual. Lo que se profetizó está sucediendo. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. Además, la persecución contra los valores cristianos se intensifica. No siempre con violencia física, pero sí con exclusión, burla, censura, presiones legales y sociales. Defender la verdad bíblica ya no es visto como un acto de fe, sino como un acto de odio. Aquellos que se mantienen firmes en la palabra están siendo marginados por una cultura que prefiere lo tibio, lo cómodo y lo políticamente correcto. Es como si el mundo entero estuviera provocando abiertamente a Dios, desafiando su autoridad moral. Y ante todo esto,
una pregunta inevitable surge en el corazón de quienes aman a Dios. ¿Cuánto más aguantará el cielo? ¿Cuánto más antes de que venga el juicio? Porque cada vez que la humanidad ha caído en este nivel de corrupción espiritual, el juicio no ha tardado. Así fue en los días de Noé, así fue en Sodoma y Gomorra, así será otra vez. Si tú estás viendo esta decadencia con los ojos abiertos, no es para que tengas miedo, sino para que te afirmes aún más. Esta señal no solo revela que el juicio está cerca, sino también que el regreso del Señor está a las puertas. Él viene a buscar una iglesia sin mancha, despierta, valiente y firme en la verdad.